Es un placer de nuevo verles frente a mí, ver sus sonrisas, sus rostros amables. Damos gracias a Dios por habernos unido en una fe, en un espíritu. El tema que hoy vamos a tocar es salir de Babilonia, y no es un tema enfocado al evangelismo, sino que es un tema enfocado a nosotros mismos, a la iglesia remanente del Señor, aunque tiene implicaciones y muy importantes en el evangelismo. Se titula Salir de Babilonia, como ha explicado la hermana Carolina, y os querría compartir la pantalla. Y empezaremos la proyección cabalgando sobre esta presentación PPS. Salir de ella se refiere a Babilonia. Hoy no, el tema de hoy no es identificar a Babilonia. Sabemos, los adventistas deberíamos saber al menos qué es Babilonia. Babilonia la madre y Babilonia las hijas. Si leemos el conflicto de los siglos podemos identificar clarísimamente, o simplemente estudiando en la profecía, cuál es la entidad Babilonia. Pero hoy no, el tema no es ese. Hoy el tema es cuál es el espíritu de Babilonia. Y aquí tenéis el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. Perdón, este es el mensaje del cuarto ángel. Y la clave, cuando hablamos de Babilonia, enseguida pensamos en falsas doctrinas. El falso sábado, la inmortalidad natural del alma y otras doctrinas falsas. Pero ¿cuál es la doctrina falsa? La doctrina de las doctrinas falsas, que está en la base, el principio fundamental de Babilonia, de donde emanan todas las falsedades y todas las doctrinas falsas. Porque podemos guardar el sábado, podemos no creer en la inmortalidad natural del alma y, sin saberlo, estar viviendo bajo el principio fundamental que opera en Babilonia. Aquí sí tenemos el mensaje del segundo ángel. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahí está el error de Babilonia y el horror de Babilonia. Ese mensaje del segundo ángel junto al primero y al tercero resumen nuestra misión como pueblo remanente del Señor. Apocalipsis 18 no solo es una repetición del mensaje del segundo ángel, sino de los tres ángeles, de hecho. Si os fijáis en esta parte del versículo 1, después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Eso equivale a: vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo. Ese es el mensaje del primer ángel. Y cuando llegamos al mensaje del segundo ángel, encontramos algo que está solamente implícito en el mensaje en Apocalipsis 18. Al ver la repetición del mensaje del segundo ángel, vemos algo explícito que en el mensaje del segundo ángel solo está implícito. Después de decir ha caído la gran Babilonia, añade algo muy importante. Y esto es centro y base de toda la meditación que vamos a tener hoy. Se ha convertido en habitación de demonios. Es decir, hay una mención adicional de la corrupción de Babilonia, el motivo por el cual se vuelve a anunciar su caída. Se ha convertido en habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es lógico. Si por una paloma, una ave limpia, está representado el Espíritu Santo, una ave inmunda y aborrecible debe ser eso: espíritus de demonios, habitación de demonios. Y en consecuencia el mensaje es, y aquí tenemos el mensaje del tercer ángel, que solo está implícito en Apocalipsis 14, pero aquí está explícito: salid de ella, pueblo mío. La pregunta es la siguiente: ¿podríamos no estar en Babilonia, la institución, pero estar albergando el principio básico de Babilonia? Esa es una gran pregunta. Cuando llegamos a Apocalipsis 17, nos está describiendo la operación de Babilonia. Y nos dice en su nombre, en su frente tenía un nombre escrito y un misterio: Babilonia la grande. Vi a la mujer ebria
de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es decir, el fruto de ese mal espíritu, de ese principio de doctrinas de demonios, es la persecución. Ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Pero fíjense que cita un grupo en especial que ha sido perseguido por Babilonia. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En la diapositiva anterior hemos visto la acción de Babilonia, estábamos en Apocalipsis 17, aquí estamos viendo la condenación de Babilonia. Ahí se descubren sus secretos. Y el secreto, uno de los secretos que se descubre, es que en ella, en Babilonia, se ha encontrado la sangre de los profetas y de los santos que han sido muertos en la tierra. La pregunta es, ¿quién mató a los profetas? ¿Quién los mató? A los profetas del pueblo de Dios. ¿Los mataron los asirios? ¿Los mataron los caldeos? ¿Los mataron los filisteos? ¿Los egipcios? ¿Qué nos dice Jesús? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Curioso. En Babilonia aparece la sangre de los profetas y Jesús dice que es Jerusalén la que mata a los profetas. No solo eso. Yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis. Es decir, que no solo el pueblo de Israel había matado a los profetas, Jerusalén, sino que seguiría haciéndolo. Y ahí tenéis el martirio de Esteban como ejemplo. Bien, tenemos un pequeño problema, ¿no les parece? Nos dice que Babilonia, al descubrirse sus secretos, aparece ahí la sangre de los profetas, la diapositiva que hemos visto que aparece a la derecha arriba, pero por otro lado resulta que es Jerusalén, es el pueblo de Dios el que ha matado a los profetas. Y según esto nos hemos de volver a preguntar, ¿sería posible que el pueblo de Dios, que no es Babilonia, no fuera inmune al espíritu de Babilonia? Y por eso es tan importante para nosotros este tema. Así que hoy el asunto no es la identidad, sino el espíritu de Babilonia. Salid de ella es el mensaje que hemos de dar al mundo, a los que están, los hijos de Dios, que Dios los reconoce ya como hijos suyos, están militando en esa institución, en Babilonia, pero para nosotros hay otro mensaje, salid de ello. No estamos en ella, pero podríamos estar en ello. ¿Cuál es la forma en la que podemos averiguar cuál es ese espíritu, esa idea central básica, mortífera de Babilonia? Pues yo les sugiero que lo podríamos hacer teniendo en cuenta que ese principio básico de Babilonia es la causa de su caída. Podríamos analizar cómo se produjo la caída de la Babilonia literal. Porque cuando Dios ha elegido llamar a la Babilonia moderna con ese nombre, Babilonia, es por una analogía con la Babilonia literal. Y así vamos a Daniel 4, este es el segundo sueño de Nabucodonosor, el primero es el de Daniel 2. Aquí Nabucodonosor tiene un sueño, no vamos a explicarlo en detalle, pero consistía en un árbol grande que llegaba hasta el cielo donde anidaban las aves, y de repente un vigilante santo mandó cortar el árbol, talarlo, pero no quitar la cepa con las raíces. Eso lógicamente llenó de inquietud y de espanto a Nabucodonosor, y Nabucodonosor conocía ya a Daniel, así que recurrió a él y entonces Daniel le explicó el significado del sueño, aquellos 7 tiempos de los que había hablado el vigilante santo, en los que él estaría viviendo como los animales, serían 7 años, y eso pasaría hasta que conociera que el Altísimo tiene dominio. Es decir, hasta que aprendiera a amar a Dios y hasta que aprendiera a amar a sus semejantes. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos, etc. Aparentemente Nabucodonosor recibió la lección con provecho, pero no había pasado más de un año cuando estaba paseando por el palacio real de Babilonia y Nabucodonosor dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad?
¿Cómo les parece que estaba la autoestima de Nabucodonosor? ¿Tenía un problema de baja autoestima? Eso quizá nos esté dando una pista de cuál es la filosofía básica de Babilonia. Aún estaba hablando Nabucodonosor cuando en la misma hora se cumplió la palabra sobre él. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. No como las aves como la paloma, sino como las aves sucias y aborrecibles, que representan todo espíritu inmundo y doctrinas de demonios. Y esto durante 7 años. Pero aquellos 7 años fueron muy útiles para Nabucodonosor. De hecho, no se puede imaginar un resultado mejor. En Jeremías 25:9, hablo de memoria, Dios llama a Nabucodonosor mi siervo. Y no olvidemos que en la Biblia hay pocas personas que tengan el honor de tener algo escrito por ellos. Nabucodonosor lo tiene. El capítulo 4 de Daniel está escrito por él. Y fíjense lo que dice, es un súper resumen, es precioso cómo empieza los primeros versículos y los últimos. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ahora ya no se glorificaba a él. Glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahí tenemos el problema, la soberbia, y ahí tenemos la solución, la humildad. Es otra clave para que comprendamos cuál es el principio básico de Babilonia. ¿Cómo opera? Pasaron más de 30 años y el nieto de Nabucodonosor, el rey Belsasar, hizo un gran banquete, invitó a muchos príncipes y en presencia de ellos bebía. Y con el gusto del vino mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Es decir, estaba empleando los vasos para un uso sagrado, para gloria de Dios, para glorificarse a él. Y eso era la cultura. Eso era la cultura de Babilonia, la glorificación del yo. Y en ese momento aparece el escrito está. Mene, mene, tekel, uparsin, si recuerdo bien. Y una vez más recurren a Daniel, al espíritu de profecía. Por aquel entonces debía ser ya muy anciano. Habían pasado 30 años desde el tiempo de Nabucodonosor. Y efectivamente Daniel interpretó aquella escritura, pero antes de interpretarla, o después, no recuerdo, en todo caso, quiso hacerle comprender, quiso que él reexaminara la historia de Babilonia para que comprendiera cuál era la situación. Y entonces aquí le está recordando lo que había pasado con su abuelo, Nabucodonosor. Dice, cuando su corazón se ensoberbeció, aquel día que estaba en el palacio diciendo que todo esto lo he hecho yo con mi fuerza para mi gloria, su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Le está recordando la historia a Belsasar. Es lo que hemos visto antes. Y tú, su hijo Belsasar, realmente su nieto, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, porque esa era una historia conocida. Nabucodonosor había dado testimonio público, todo el mundo, era un imperio, el Babilonia mundial, todos habían conocido a través de ese predicador de las buenas nuevas. Es curioso porque fíjense que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, estando en Babilonia y siendo el rey de Babilonia, había salido de Babilonia, había abandonado ese espíritu. Pero su nieto, Belsasar, no humilló su corazón sabiendo todo eso, sino que contra el Señor del cielo dice, te has ensoberbecido. Y efectivamente, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y tomó el relevo el reino de Medo-Persia, pasó de la cabeza a los brazos y el pecho de plata. Y se cumplió el proverbio de que antes del quebranto está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu.
hay un problema y es que Babilonia, el espíritu de Babilonia, no cesó cuando Babilonia dejó de existir y tampoco estaba limitado a Babilonia. Fíjense que aquí dice que la gran ciudad ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y vamos a ver si ese principio básico se reproduce también en las demás naciones, particularmente en las naciones que la siguieron en la sucesión profética. Aquí tenemos a Medo-Persia, dice que se engrandecía. El siguiente reino, Grecia, se engrandeció en gran manera. ¿Y qué diremos del cuarto? Roma, en su fase pagana y fase papal. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. Y la Babilonia actual es una digna heredera de esta Babilonia, que contaminó a su alrededor a todo el mundo y en el futuro a los siguientes imperios que vinieron tras ella. Y ahí tenemos al originador de todo esto. Ahí leemos en Isaías 14 cómo él quería subir, levantarse, subir, ser como Dios, tomar el trono de Dios. Pero fíjense cómo define en los primeros versículos de Isaías 14 a Satanás. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Este es el rey de Babilonia y a él corresponde la paternidad de ese principio que opera en Babilonia. Realmente la Torre de Babel no comenzó en esta tierra. La Torre de Babel comenzó en el propio cielo, en la mente, en la imaginación de Lucifer, convertido en Satanás. Allí, al lado de la misma presencia de Dios, empezó a amarse a sí mismo, empezó a fabular, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Ahí apareció ese principio. Y Satanás, como sabemos, no se quedó en el cielo, sino que fue arrojado y vino a esta tierra y se entrevistó con Adán y Eva. Y una de las cosas que les dijo es, seréis como Dios. A partir de ahora no habréis de depender de Dios, el centro ya no será Dios, seréis vosotros, el yo. Vosotros seréis la medida del bien y del mal. Él os ha dicho no comáis, no hagáis caso. Si os parece que es un buen fruto, comedlo. El deseo es, vuestro deseo es es la voluntad suprema. Vosotros sois la medida del bien y del mal. No moriréis, no es cierto lo que os ha dicho Dios, por la sencilla razón de que sois inmortales. Y ahora damos un salto y pasamos a un episodio que es muy importante entender en la vida de Jesús. Faltaba poco para que él fuese a Jerusalén. Allí lo prenderían, lo tomarían y allí empezaría su vía crucis. Y justamente Jesús acababa de explicarles claramente por primera vez que él iba a ir a Jerusalén, que iba a padecer de los ancianos, que iba a sufrir persecución y que iba a ser muerto. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Le tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Podemos imaginar a Pedro zarandeando a Jesús: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Se volvió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Pedro. No es eso lo que dijo. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. No hay por qué pensar que Pedro estuviera poseído por un demonio. Simplemente Pedro estaba expresando el principio de Babilonia, que es el principio que radica en nuestra propia naturaleza desde que entró el pecado, desde que nuestros primeros padres permitieron que entrara ese principio en nuestra naturaleza. Apártate delante de mí, Satanás. ¿Os parece que ámate a ti mismo pudiera ser una doctrina de demonios, la doctrina principal? Me eres tropiezo. Pedro estaba siendo anticruz, y ser anticruz es ser anticristo. Leemos en 1 de Timoteo 4:1 lo que veis en pantalla.
El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El espiritismo solemos imaginarlo como la comunicación con los espíritus de los difuntos y creemos que estamos inmunizados, que somos inmunes a eso porque nosotros sabemos que el alma no es inmortal, sabemos que son demonios. Pero no olvidemos que el diablo tiene una versión del espiritismo especial para los que no creemos en la inmortalidad del alma. Y en la historia de nuestra iglesia, mediante el panteísmo, entró el espiritismo. Así es que no somos inmunes. El espiritismo no es solamente la comunicación con espíritus de supuestos difuntos o de ángeles de las tinieblas, sino que de una forma especial contiene las doctrinas propias de los demonios. Y la doctrina fundamental, lo acabamos de ver ahí, es: Señor, de ninguna forma, ámate a ti mismo, no permitas que eso pase. Inmediatamente aparece esta explicación que da Jesús a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ven cómo es la antítesis de amarse a uno mismo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Leemos que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y a partir de ahí hay toda una lista de horrores, y la primera en la lista es amadores de sí mismos. Y ahí tenemos a la derecha una representación de la autoayuda. El perdonarse a uno mismo es una versión de amarse a uno mismo. Conceptos que no están en la Biblia en ninguna parte, absolutamente en ninguna parte. Y lo malo es que no son forajidos, no son ateos los que tienen albergan ese espíritu, esas doctrinas de demonios, sino que tienen apariencia de piedad. Es decir, una apariencia amable, una apariencia cristiana. Y aquí les pongo un ejemplo. La que sale en pantalla es una música española, que quizá la conocen porque creo que participó en algún festival de Eurovisión. Es una señora o señorita muy bien dotada en la música, toca el piano, canta bien, compone. Fíjense, no tengo nada en contra de ella, evidentemente. Pero fíjense, he recortado esto de un periódico, es una foto de un periódico, y ella dice esto: me quiero mucho a mí misma. Siempre he tenido la autoestima muy bien. Palabras de vida del Gran Maestro dice: el que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. ¿Fue amarse a sí mismo lo que hizo Jesús? Si se hubiera amado a sí mismo, si hubiera predominado, si se hubiera guiado por la autoestima, no habría venido a este mundo. Se habría quedado en el cielo. Y nosotros estaríamos perdidos. En el centro de Babilonia, en el corazón de Babilonia, está el yo. Y ese principio, la paternidad de ese principio del yo, corresponde al rey de Babilonia. El primer ídolo que existió en la historia del universo, ¿saben cuál fue? Fue el propio Lucifer. Lucifer se amó a sí mismo, desarrolló autoestima. Ese es el principio de toda la idolatría. El primer ídolo no fue una imagen, fue él mismo. Se adoró a sí mismo. El yo. En contraposición, leemos en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué podría significar pobres en espíritu? ¿Recuerdan el publicano? Sé propicio a mí, pecador. No entender esto nos ha llevado a incluir dentro de nuestros esfuerzos misioneros literatura. Esto que les reproduzco aquí es la parte de la portada de un libro con el que se ha hecho obra misionera. Y fíjense, el título es Descubre tu valor y el subtítulo es La importancia de la autoestima y cómo desarrollarla. ¿Ustedes creen que podemos decir a la gente, a los hijos de Dios que están en el mundo: salid de Babilonia, hacerles llegar a la iglesia remanente y darles, a través de esos libros, de esa literatura?
Aquí tienen ustedes al fariseo y al publicano. El fariseo no tenía ese problema de una autoestima baja. Cualquier psicólogo que hubiera analizado la situación del publicano habría dicho tiene una baja autoestima. Sin embargo, Jesús dijo, que éste descendió a su casa justificado. El fariseo no tenía ese problema. Él ya había descubierto su valor. He oído más de una vez decir, antes de amar al prójimo nos hemos de amar a nosotros mismos. Fíjense que en cierta ocasión preguntaron a Jesús cuál era el gran mandamiento de la ley y su respuesta fue esta. El primer y el grande mandamiento es este, amarás a Dios con todas tus fuerzas, y el segundo semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego añadió, fíjense que ha dicho el primero y el segundo. Y eso es en Mateo 22, 39. Y en el 40 dice, de estos dos mandamientos, dos, no tres, depende toda la ley y los profetas. El autor del tercer mandamiento, ámate a ti mismo, no es Dios Padre ni es Dios Hijo. Es otro y ya lo hemos identificado. El amor, leemos en 1 Corintios 13, no busca lo suyo. En cierta ocasión hicieron, no hace mucho tiempo, recientemente, hace unos 10 años, quizá eso sea mucho tiempo, le preguntaron a Brian McLaren, que es uno de los grandes líderes de la iglesia emergente, ¿quién es Satanás? Y él respondió esto, Satanás no existe, es un invento, no hemos inventado los cristianos para poder pelearnos entre las diversas denominaciones cristianas. Ustedes saben que la iglesia emergente es ecuménica por naturaleza, como Babilonia. Y la siguiente pregunta, ¿qué es el pecado? Respuesta, el pecado es lesionar la autoestima del ser humano. ¿Van comprendiendo cuál es el principio de Babilonia? La iglesia emergente es una mixtura entre el romanismo medieval, los padres del desierto, y el orientalismo, la espiritualidad sin Cristo, sin Dios, Buda, por resumirlo de alguna forma. Y a eso sumándole la psicología moderna. Perdón, la psicología, no hay que decir moderna porque toda la psicología es moderna. Psicología apareció más o menos cuando apareció nuestra iglesia. Cuando apareció el comunismo, cuando apareció el evolucionismo, apareció la psicología. Y apareció como un método de solucionar los problemas de la sociedad y del individuo sin Dios. Los fundadores de la psicología son todos, y todos es todos, sin excepción, fueron o ateos o espiritistas o las dos cosas. Bien, ahí tenemos el más desgranado, el principio de Babilonia. Como saben, soy médico, ahora estoy jubilado, pero cuando trabajaba en el penúltimo hospital donde trabajé, ya era un senior, teníamos una estudiante que era oriental, no es la que aparece en la foto, pero era de cultura española y hablaba perfectamente el español. Y mientras ella iba haciendo atenciones a pacientes en urgencias, yo estaba en la mesa y en una de las veces se dejó la libreta en la que ella tenía apuntados los métodos abreviados de tratamiento de las diversas enfermedades, las diversas urgencias, cómo tratar un coma diabético, cómo tratar una crisis hipertensiva, etc. Y yo eché una ojeada y me llamó la atención que en una de las páginas, en lugar de encontrar eso, encontré esto que ven aquí, autoestima. Y tuve tiempo de leerlo y de copiarlo. Soy consciente de que soy una persona fabulosa, esa es mi traducción. Yo no podría decir aquí ni en ninguna parte lo que estaba escrito. Tengo grandes valores. Puedo conseguir lo que me propongo. Cuando llegue a la meta, intentaré ser humilde. Pero ahora la inseguridad no me beneficia en nada. Y decía repetirlo 3 veces cada 8 horas frente al espejo. A eso yo le llamo el extracto de Babilonia. Veamos el contraste. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Comprenden que el Evangelio es absolutamente diametralmente opuesto, contrario a la ideología de Babilonia, de ámate a ti mismo y la autoestima.
Leemos en Romanos 12:3 que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe, la justicia de la fe, es también lo contrario a ese principio de Babilonia. ¿Qué es la justificación por la fe? Ahora estamos leyendo la hermana White, Testimonios para los Ministros. La justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Por eso nos cuesta tanto entender el nuevo pacto, porque abate en el polvo la gloria del hombre. ¿Ustedes recuerdan lo que dice en Mateo 7, los que se van a perder? En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. ¿Cómo es posible que no nos salves? Es decir, es lo que están diciendo es, ¿y nosotros cuál es nuestra parte? ¿No ha servido de nada todo lo que nosotros hemos hecho? La justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Todo es de Dios. Y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. La autoestima, el amarse a uno mismo es exactamente lo contrario a eso. La autoayuda es lo contrario. ¿Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga? De lo que no hay duda ninguna es de que encontrará muchísima autoestima y muchísimo amor a sí mismo, pero hallará fe en la tierra. Pues gracias a Dios la hallará, porque se podrá decir, y por eso habrá regresado, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios tendrá no uno o dos por aquí y por allí, sino que tendrá el grupo de los 144.000, sea simbólico o sea literal, yo creo que es simbólico, que tendrán la fe de Jesús. Y veamos lo que dice Habacuc 2:4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Es el principio de Babilonia. Pero el justo por su fe vivirá. Y en Filipenses leemos, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo siguió el camino contrario al camino que quería seguir Lucifer. Lucifer seguía el camino de la exaltación y Jesús siguió el camino de la condescendencia. Condescendió. Se despojó a sí mismo, se vació de los atributos divinos, se humilló, haciéndose hombre, y no hombre como Adán antes de la caída, sino hombre como nosotros, con la naturaleza caída, y se sometió al sufrimiento, y sufrimiento de muerte, y muerte de cruz. Y pasamos al espíritu de profecía. Y leemos aquí, vamos a leer 3 citas del espíritu de profecía. El orgullo, la autoestima. Fíjense a qué asocia la hermana White la autoestima, al orgullo. Es ese compañero de viaje. El orgullo, la autoestima y la osadía son rasgos destacables de los niños de nuestros días y son la maldición de nuestro tiempo. Tanto en casa como en la escuela sabática deben enseñarse a los niños las más sagradas lecciones de modestia y humildad. Es decir, se les debe enseñar a salir de Babilonia, a vivir el Evangelio. Cuando el corazón se descuida, crecen sin control las semillas venenosas del orgullo, la autoestima y la autosuficiencia. Semillas venenosas, orgullo, autoestima. Y me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que hay una dosis, una medida aceptable de orgullo? ¿O solo es inaceptable el orgullo desmedido? ¿Qué les parece? ¿Podríamos decir que hay un orgullo sano? A mí me parece que no. Tercera cita, ¿se aferrará alguien a su propia justicia? ¿Dejará alguien de apreciar cuán precioso es Cristo? ¿Habrá alguien cuyo corazón no se rinda al amor de Jesús? ¿Conservará alguien una partícula de autoestima? ¿Les parece que hay una medida aceptable de autoestima? ¿Que hay una posibilidad de sana autoestima? Yo les quiero decir que hay aproximadamente 350 declaraciones de la hermana White sobre la autoestima. Yo he tenido la ocasión de revisar la mitad desde la primera mitad las he revisado todas y les aseguro que no hay ni una sola vez en la que la hermana White no condene la autoestima, asociándola muy a menudo al orgullo, a la envidia
a la justicia propia, diciendo que es lo que nos impedirá la entrada en el cielo. Casi 350 citas. Pero fíjense que yo aquí, a diferencia de lo que suelo hacer, les he citado los 3 lugares donde está en la obra original. Porque en las traducciones que han hecho al español, en ninguna de las 3 dice autoestima. Y eso es un grandísimo problema y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Han traducido otras cosas, cualquier cosa menos autoestima. En inglés es self-esteem. Self-esteem es la traducción directa de autoestima. Es una de las palabras, y no hay muchas, que tiene una traducción absolutamente directa e indubitable. Autoestima, self-esteem. Pero vamos a abandonar el mundo de la hermana White y vamos a saltar ahora, realmente no el mundo de la hermana White, el mundo de la traducción de la hermana White. Y vamos a saltar les presento, seguramente les suena, Robert Schuller. Robert Schuller es uno de los 4 o 5 líderes mundiales que han sido famosos por haber creado las grandes mega y a veces giga iglesias. Este era el líder de Crystal Cathedral hasta que se vendió, porque se terminó en la ruina. Y fíjense cuál es el título del libro. Autoestima, la nueva reforma. Y vamos a leer un poquito para que entiendan cuál es la filosofía. Uno de los grandes amigos íntimos de Schuller es un psicólogo, de hecho el jefe de psicología de la Academia Americana, ateo de confesión, como gran parte de los psicólogos, y él mismo confesó que de él había sacado gran parte de su bagaje, de su enseñanza. Y vamos a ver cuál es. Mientras que la reforma del siglo XVI puso el foco en la Sagrada Escritura como única regla de fe y práctica, la nueva reforma nos enfocará en el sagrado derecho de cada persona a su autoestima. El pecado es cualquier acto o pensamiento que me robe o robe a algún otro ser humano la autoestima. La persona está en el infierno cuando perdió su autoestima. La autoestima o el orgullo del ser humano es hoy la mayor y más básica necesidad para la raza humana. La teología clásica ha errado en su insistencia de centrarse en Dios en lugar de centrarse en el hombre. El gran error de la teología clásica es no comenzar por el valor del individuo, sino tratarlo como un pecador carente de valor. El resultado ha sido la glorificación de la vergüenza humana en la teología cristiana. La teología clásica define el pecado como rebelión contra Dios. Esa definición, dice, no es tan incorrecta como superficial e insultante hacia el ser humano. Nacer de nuevo significa que debemos cambiar desde una autoimagen negativa a una positiva, de la inferioridad a la autoestima, del temor al amor, de la duda a la verdad. El plan maestro de Dios gira en torno a las más profundas necesidades de los seres humanos: la dignidad, el respeto propio, el valor propio y la autoestima. La teología de la Reforma fracasó en aclarar que el núcleo central del pecado es la falta de autoestima. Al mismo tiempo, todo credo, toda interpretación bíblica y toda teología sistemática que asalte u ofenda la autoestima de las personas está fracasando heréticamente en ser verdaderamente cristiana. Y no lo he encontrado, pero en otro lugar, estoy casi seguro que fue él, si no fue él, fue otro líder emergente, dijo que habríamos de cambiar la oración del Padre Nuestro y en lugar de decir santificado sea tu nombre, habríamos de decir, me cuesta decirlo, santificado sea nuestro nombre. Ahí tenéis la idea central, la filosofía central básica, las doctrinas de demonios de Babilonia, cuyo autor es Satanás, Lucifer convertido en Satanás. Y volvemos al espíritu de profecía, y lo que os tengo que explicar ahora, para mí es muy doloroso y para vosotros va a ser doloroso, si no lo sabíais ya antes, va a ser doloroso descubrirlo. Pero la verdad, cuando es la verdad, es mejor que la conozcamos. Y si nos hemos de avergonzar de algo que hemos hecho como denominación, es mejor que nos avergoncemos ahora que no cuando sea demasiado tarde. Fíjense, en la Educación 98 leemos esto: el egoísmo, el amor propio, el engreimiento, la propia complacencia se reproducen y al final es desgracia y ruina. Ahora, todos estamos de acuerdo en que el engreimiento es una cosa muy mala, ¿verdad?
Ahí no hay duda. El problema es que la hermana White no escribió eso. Ahí tienen abajo el original. Self-esteem. ¿Por qué no se tradujo exactamente lo que dijo la hermana White? Autoestima. Esto es lo que tenía que haber. Esto es lo que tendría que estar en el libro. Y entonces habríamos sabido, cuando lo leyéramos, que la autoestima, el final de la autoestima es la desgracia y la ruina. Pero esa verdad ha quedado ocultada. Se ha guardado silencio sobre esa verdad. Y es un silencio culpable. Otra cita más. Cuando se descuida el jardín del corazón, las malezas venenosas del orgullo, del amor propio y de la confianza desmedida en sí mismo crecen, etc. Todos sabemos que el amor propio es muy malo. Ahí no hay novedad. Estamos todos de acuerdo. Pero una vez más el problema es que la hermana White no escribió eso. La hermana White escribió esto otro. Las malezas venenosas del orgullo, de la autoestima y de la confianza desmedida. Es decir, que cuando leemos las traducciones que se han hecho al español, en lo que respecta a la autoestima, no estamos leyendo lo que escribió la hermana White y interesa que lo sepamos. Y es muy triste. Pero se ha hecho otra cosa peor que suprimir esa verdad. Y esa cosa es la siguiente. Vamos a leer esto. Puede ser que algunos de aquellos con quienes tienen contacto sean rudos y descorteses, pero no sean ustedes menos corteses por causa de ello. Aquel que desee conservar su autoestima debe tener cuidado de no herir innecesariamente el de los demás. No me he equivocado al leerlo, no me he equivocado al escribirlo. Aquel que desee conservar su autoestima debe tener cuidado de no herir innecesariamente el de los demás. Hay un problema ahí. El autoestima, hay una incongruencia, ¿no les parece? Habría de ser la autoestima, pero no, está escrito así, el autoestima. Eso está en mente, carácter y personalidad. Pero aquí lo que llama la atención es que a mí me llamó mucho la atención cuando leí esto, porque yo había leído prácticamente casi la totalidad de las citas, la mitad de las 350 la leí y de la otra mitad hice un estudio aleatorio, una por aquí, otra por allí, al azar, y todas unánimemente hablaba la hermana White mal, condenando la autoestima. Pero aquí parece que esté bien. Aquel que desee conservar su autoestima tiene que tener cuidado de no herir innecesariamente la autoestima de los demás. Fíjense que en la referencia, eso está sacado del CD, de las obras de la hermana White, en la referencia está Obreros Evangélicos. Y entonces fui a Obreros Evangélicos y hice esto. Estoy subrayando ahí esa incongruencia entre la autoestima, que es femenino, y el autoestima de los demás. Esto es lo que dice el Obreros Evangélicos. Exactamente igual, pero hay un pequeño cambio. Aquel que desee conservar su respeto propio debe tener cuidado de no herir innecesariamente el respeto propio de los demás. Hicieron un cambio, pero no se molestaron en cambiar el artículo, se olvidaron, se les pasó. Eso a mí me parece peor todavía que lo otro. Lo anterior era suprimir una verdad, pero esto ya, en el caso este, es self-respect. La hermana White distinguió escrupulosamente entre self-respect y self-esteem, autoestima y respeto propio. Pero no solamente en Obreros Evangélicos. Yo tengo el libro Mente, Carácter y Personalidad, la edición de 1999, y 8 años después, en la edición del 2007, vean ustedes que el mismo libro, Mente, Carácter y Personalidad, página 262, en la edición antigua, pone respeto propio. Pero es curioso que en las anteriores 3 ocasiones en las que la hermana White habla mal de la autoestima, se quiso evitar poner esa palabra autoestima, y aquí, que habla bien, se ha puesto autoestima cuando ella no dijo autoestima, sino respeto propio. Eso estaba bien en la edición de 1999, y he mirado y el resto de la edición es idéntica, pero en los lugares donde en aquella edición decía respeto propio, que es lo que la hermana White escribió, en las ediciones modernas y en el CD han puesto autoestima. Y eso
nos ha de llevar inmediatamente a Deuteronomio 4.2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y esa foto que aparece ahí abajo con una nariz larga, esto no va dirigido a ninguna persona. Yo desconozco quién tradujo esos libros, también desconozco quién o quiénes cambiaron eso, y aún más desconocemos por descontado los motivos que les llevaron a ello. Es posible que sean los mejores motivos, pero una cosa es cierta, y es que cuando el Espíritu de Dios no nos está dando discernimiento, pensamos que estamos sirviendo a Dios y en realidad hemos cambiado de dirigente y estamos sirviendo al Dios cuyo rey es el rey de Babilonia. A su izquierda está una foto que yo he hecho del libro que yo tengo y fíjense a la derecha lo que está en el CD y en los libros en el mismo libro que se vende a partir del 2007. Capítulo 28, título: a la izquierda, respeto propio, a la derecha, la autoestima. Primer titular, subtitular: a la izquierda, desarrollar el respeto propio. Es lo que escribió la hermana White. Se ha sustituido por desarrollar la autoestima. Más abajo, a la izquierda, mantener el respeto propio. Se ha sustituido por mantener la autoestima. Ahí les aparece el cuadro que está en el CD. Lo hizo Apia, que no recuerdo las iniciales a qué corresponden. Asociación Publicadora Interamericana podría ser, no estoy seguro, año 2007. Y hay una grandísima diferencia entre el respeto propio. La hermana White siempre habló bien, escribió bien del respeto propio y siempre habló fatal de la autoestima. Tanta diferencia como la que hay entre el que aparece a la izquierda y el que aparece a la derecha. Fíjense que en la autoestima lo que uno valora es las peculiaridades de cada uno, sus logros, su valor intrínseco. Y ahí no queda descartada la jactancia. Por el contrario, el respeto propio, por más parecido que nos pueda parecer, y recuerden que el camino de la verdad y el error pueden estar muy cerca, pero al final son absolutamente divergentes. El respeto propio, uno se respeta a sí mismo porque uno ha sido creado por Dios y ha sido redimido por Dios. Y automáticamente ese respeto propio va dirigido a todos los demás, porque eso no nos distingue de nadie. Dios ha creado a todos y ha redimido a todos en su Hijo Jesús. Y ahí el orgullo, la jactancia quedan descartados. La reacción natural del que ha conocido el amor de Cristo no es amarse a sí mismo, sino amar al Redentor, al que lo ha redimido, y amar a aquellos otros que también ha redimido el Redentor. Recuerden el caso de Job, hacia el final de su libro, él reconoce haber conocido de una forma mucho más estrecha a Dios, de hecho a Cristo, y la reacción no fue amarse a sí mismo. ¿Cuál fue la reacción? Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y si vamos al camino a Cristo, leemos: en presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. El alma así conmovida odiará su egoísmo y amor propio, y mediante la justicia de Cristo buscará la pureza de corazón que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. Y hablando de Pablo, cuando vio la naturaleza espiritual de la ley, se le mostró el pecado en todo su horror, y su autoestima se desvaneció. Ahí no han traducido autoestima, es self-esteem, y han puesto otra cosa también. Y ahora vamos ya no a nosotros como individuos, sino a nuestro pueblo, la Odisea, el pueblo remanente. Recuerden que no hay nada malo en el nombre. La Odisea es el pueblo del juicio o el juicio del pueblo. Lo malo es la tibieza. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el testigo fiel dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y acabemos con una nota alegre.
Lo contrario de ese espíritu de Babilonia es la justicia por la fe, la justicia de Cristo, la salvación por la gracia recibida por la fe de Cristo. Me gustaría leerles, son 4 párrafos, 4 páginas creo, algo que predicó el pastor A.T. Jones en la asociación de la Asamblea de la Asociación General 1893. Es una alegoría del tiempo del fin cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, la segunda venida. En ese día, dice, habrá 2 grupos. Ante la puerta cerrada, algunos querrán entrar y dirán: Señor, ábrenos, queremos entrar. Alguien les preguntará: ¿qué habéis hecho para entrar aquí? ¿Qué derecho tenéis para entrar en la heredad? Te conocemos bien, hemos comido y bebido en tu presencia. Tú has enseñado en nuestras calles. Sí, además hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios y hemos hecho muchas maravillas. Señor, ¿no es eso evidencia suficiente? Ábrenos la puerta. Más luz, más ¿Cuál es la conocimiento. respuesta? Apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Cuáles fueron sus razones? Nosotros es el yo colectivo. Nosotros hemos hecho muchas y grandes cosas. Nosotros somos buenos, nosotros somos justos. Ábrenos la puerta, pero allí de nada valen nosotros. Habrá otra compañía en ese día, una gran multitud que nadie puede contar, de entre toda nación, tribu, pueblo y lengua, dispuesta a entrar por las puertas. Y si alguien les pregunta: ¿qué habéis hecho para entrar aquí? ¿Qué derecho tenéis para entrar en la heredad? Su respuesta será: oh, no he hecho nada, nada en absoluto para merecerlo. Soy un pecador, dependiendo solo de la gracia del Señor. Era tan desgraciado, tan rematadamente cautivo, estaba en tal esclavitud, que nadie hubiese podido librarme, excepto el Señor mismo. Tan miserable, que todo cuanto podía hacer era tener al Señor siempre a mi lado para consolarme. Tan pobre fui, que tuve que pedir constantemente al Señor. Tan ciego, que solo el Señor pudo hacerme ver. Tan desnudo, que nadie pudo vestirme, sino el Señor mismo. Todo cuanto puedo aducir es lo que Jesús ha hecho por mí. Pero el Señor me ha amado. Cuando en mi desesperación clamé, Él me libró. Cuando en mi miseria busqué amparo, Él me consoló sin cesar. Cuando en mi pobreza le pedí, Él me dio riquezas. Cuando en mi ceguera le pedí que me mostrara el camino, Él me llevó a todo lo largo de la senda y me hizo ver. Cuando estuve tan desnudo que nadie podía vestirme, me dio este manto que llevo puesto. Y así, todo cuanto puedo presentar, lo único que me permite la entrada, es nada más que lo que Él hizo por mí. Si eso no es suficiente, entonces me quedaré sin entrar y eso me parecerá justo. Si soy dejado fuera, no tengo ninguna queja que hacer, pero ¿acaso eso no me dará entrada en la heredad? Pero una voz dice: hay personas muy particulares aquí y querrían estar satisfechas con cada uno de los que entren. Tenemos a 10 examinadores. Cuando consideran a un hombre y dan el visto bueno, entonces puede pasar. ¿Estáis dispuestos a que examinen vuestro caso? Entonces responderemos: sí, estoy dispuesto a pasar el examen que sea necesario, puesto que incluso si soy dejado fuera, no tendré queja alguna. Dejado a mí mismo, estoy perdido de todas maneras. Está bien, llamaremos a los 10. Al llegar estos, declaran: sí, estamos perfectamente satisfechos con él. La liberación que obtuvo de su esclavitud es la que trajo nuestro Señor. El consuelo que siempre tuvo, que tanto necesitó, es el que dio nuestro Señor. Las riquezas que posee, todo cuanto posee, pobre como estaba, es lo que nuestro Señor le dio. Y la vista que recibió en su ceguera es la que el Señor le dio. Solo ve lo que es del Señor. Y desnudo como estaba, esta vestidura que lleva es la que el Señor le dio. El Señor la tejió, es toda ella divina. Es solo Cristo. Sí, que entre. En ese punto, espontáneamente los hermanos se levantaron y empezaron a entonar un himno. Cuando acabaron las estrofas del himno, siguió el pastor A.T. Jones de esta forma: entonces, hermanos, sobre las puertas se oirá una voz como el canto más dulce que se pueda imaginar, la voz llena de simpatía y compasión del Salvador, diciendo: venid, benditos de mi Padre, ¿por qué estáis fuera? Y las puertas se abrirán de par en par,
y de esta manera os será concedida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador de Jesucristo. Esto es lo que deseo para cada uno de ustedes.